buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy inauguramos el Digital Transformation Week de Lead University, el cual es un evento que se llevará a cabo hoy martes, mañana miércoles y el jueves, siempre a esta misma hora. Mi nombre es Cintia Corella, soy la directora de Educación Ejecutiva y a nombre de la Universidad Lead queremos darle una cordial bienvenida. La Universidad Lead es una universidad autorizada por el CONESUB y enfocada en negocios y tecnología, con las carreras y los cursos más actualizados en estos temas. El día de hoy estaremos por los próximos 45 minutos a una hora compartiendo de un tema muy importante para todos los negocios e instituciones. El webinar de hoy se trata de cómo se gestiona la ciencia de datos en las empresas y veremos puntos principales para llevar a cabo una gestión eficiente en este proceso de ciencia de datos para su uso efectivo. El expositor del día de hoy es Rodrigo Herrera, que es ingeniero en sistemas y máster en Big Data y Business Intelligence. Es cofundador y el CTO de Innovatech, además de ser profesor de Lead University en los cursos de ciencia de datos, inteligencia artificial, entre otros. El espacio de chat pueden utilizarlo para comunicar sus preguntas que con gusto anotaremos y contestaremos al final en un espacio para este fin. Agradecemos a todos su participación y esperamos que disfruten y que esta actividad sea de mucho provecho. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bienvenido y adelante. Muchísimas gracias, Cintia. Un gusto para mí compartir un ratito con todos ustedes y precisamente tal como lo mencionaba Cintia, pues vamos a hablar un poco sobre cómo se gestiona el tema de ciencia de datos sobre las empresas. Esta sesión simplemente quiero hacerla un poco más interactiva, entonces me confirman que pueden acceder al chat, entonces pueden publicar, digámosle, sus respuestas o van a haber preguntas que yo pueda hacer y simplemente pues que me hagan la señita, digámosle, de thumbs up, ¿verdad? O levantar la mano si en dado caso quieren compartir. Y eso hace que sea mucho más sencillo simplemente para ver si estamos bien o hay dudas y demás que podríamos ir acaparando, ¿ok? Perfecto. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla simplemente. Y, a compartir. Me avisan cuando puedan ver, si me hace el favor. Se ve perfecto. Bien, perfecto. Entonces, denme un segundo nomás. Bien, entonces, la pregunta es la siguiente. Vamos a ver, ¿cómo se gestiona o cómo se hace la gestión de ciencia de datos? Aquí hay una pregunta mayor que hay que darnos cuenta y es, y lo que quiero entender aquí es, ¿qué han escuchado ustedes por ciencia de datos? Entonces, sería genial si pueden compartir ahí en el chat qué han escuchado de ciencia de datos. Si es un montón de datos, gestionarlos, funcionar con ellos, no hacer nada, guardarlos. Si lo pueden poner ahí sería genial. Cualquier cosa, no hay preguntas buenas, respuestas buenas ni malas. ¿Qué han escuchado por ciencia de datos? El concepto, ¿qué es lo que se le viene primero a la cabeza? ¿Alguno? Bueno, y vamos con el tiempo, simplemente pues que vayan participando para hacerlo un poco más interactivo. Bueno, genial. Simplemente para cerrar el concepto de ciencia de datos, y hoy por hoy, digámosle que está en auge y podríamos decir que se ha puesto de moda el concepto. Más allá de eso, lo que podríamos considerar importante también es cómo nosotros logramos algo como esto, ¿sí? A nosotros en las empresas nos encantaría tener todas las métricas, todo lo que nosotros le llamamos KPIs, todo lo que son reportes en un solo lugar para simplemente llegar a consultarlos. ¿Por qué? Porque claramente no todos necesitamos meternos entre los datos para poder lograr que esto funcione, sino que simplemente es llegar al punto de saber
toda la información de la empresa, por ejemplo, de ventas, de costos, de clientes, de accesibilidad, de quién me dio clic, cuántos no le dieron clic a mi página, cuántas devoluciones hubo de mi producto, cosas así por el estilo. Es importante tenerlos en un solo lugar. Y claramente, como si lo vemos aquí, podríamos tener alguna información que sea pues en una sola pantalla, ¿no? Entonces, toda la información, si es en una sola pantalla, pues le podríamos considerar un dashboard. El punto importante de esto, y creo que todos estamos anuentes de que la información claramente viene de los datos, ¿ok? Ahora, de estos datos, ¿qué es lo que tenemos de los datos, básicamente? O sea, ¿de dónde sacamos los datos? Estos datos, sabemos que podríamos tener diferentes fuentes de datos. Fuentes geográficos, fuentes de transporte, fuentes como documentos, datos científicos de investigaciones, datos abiertos, datos financieros, estadísticos, meteorológicos, inclusive el tema de IoT está incluido aquí por la generación y la adquisición de datos. ¿Qué es lo que pasa con estos datos? Claramente, estos datos a la hora de venir con diferentes fuentes de datos, no siempre vienen iguales, o sea, no vienen estandarizados y por ende necesitamos procesarlos. Muchos de estos datos tenemos que tomar en cuenta antes de poder llegar a generar ese dashboard que vimos anteriormente. Necesitamos tomar en cuenta que hay tipos de datos también que son importantes. Entonces se le podría decir que hay datos estructurados, semiestructurados y no estructurados del todo. Entonces, esta información, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros en nuestra empresa tenemos datos que estamos recopilando y algunos son estructurados y otros son no estructurados, requiere ser gestionado, ser manejado de una forma totalmente diferente uno del otro, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta y saber qué es lo que yo voy a hacer. O por ejemplo, estoy pensando en mi empresa, mira, es que yo ahora en adelante quiero sacar todas las imágenes de mis productos y ver cuáles son las que se le dan más like. ¿Verdad? Entonces, información es que no estoy recopilando, pero si yo quiero recopilarla, tengo que gestionarla de alguna forma. Entonces, tengo que considerar cuáles son estos datos estructurados, cuáles son aquellos datos semiestructurados y cuáles son aquellos datos no estructurados, ¿verdad? Entonces, simplemente es un punto que hay que tomar muy, muy en cuenta. Ahora, con respecto a esto, a esta estructura, si están estructurados o no están estructurados, hay formas de cómo gestionarlo, ¿verdad? ¿Dónde lo voy a almacenar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Cuál es la mejor herramienta para poder lograr hacerlo? Eso va dependiendo del motor. Bueno, aquí no me salió como se debía, pero bueno, la idea es que tenemos lo que se le llama el SQL y el no SQL. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Y simplemente explicar, ya que no pude con el cuadrito este que está aquí abajo, se compartió todo. Básicamente, lo que tenemos aquí es que la información estructurada, nosotros lo usualmente conocemos es por SQL. Alguien que me levante la mano o que me ponga ahí el thumbs up de quién ha trabajado con los datos no SQL. Ok, perfecto. Excelente. Esto es importante. Ajá, genial, muchas gracias. Esto es importante, ¿por qué? Porque básicamente estos son herramientas totalmente diferentes que ya vamos a ver. En esto, el SQL como tal, lo podríamos decir, o lo que, vamos a ver, que lo que quiere decir SQL es Structured Query Language, que es básicamente un lenguaje de consulta estructurado. Y todo es como decir, si nosotros tuviéramos Excel, ¿verdad? Un montón de archivos que tienen columnas y filas y yo puedo relacionarlos entre ellos. Bueno, básicamente las tablas de las bases de datos de SQL, pues básicamente podríamos considerar que son archivos diferentes que yo puedo relacionarlas y son relacionales. Entonces yo puedo consultar información, no sé, si están experimentados ustedes con un VLOOKUP o un HLOOKUP en Excel, pues básicamente es exactamente la misma relación que hace un SQL. Más sin embargo, cuando hablamos de no SQL, estamos hablando de otro tipo, otra forma, otra estructura que estamos almacenando la información. Entonces aquí tenemos, es una pequeña imagen que adquirí, en la cual
vemos cómo se gestiona. Entonces, relacional es básicamente como la relación que estábamos hablando de la parte de SQL, que es esta de aquí de arriba, y o la analítica o las OLAP, que se le llama, básicamente para poder consultar cuál es la información que yo puedo hacer para generar mis dashboards o generar la información que yo necesito. Más sin embargo, eso es una forma, ¿verdad?, estructurada de almacenar la información, porque es información estructurada. Más sin embargo, tenemos la otra gestión, que son los no SQL o las bases de datos no SQL, son aquellas bases de datos que básicamente no tienen una estructura que nosotros conocemos. Es relacional, es básicamente no tiene una estructura. O todo aquello que no sea SQL, pues va a caer dentro de no SQL, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes formas, como de forma columnar, de forma de grafos, de forma de documentos, lo que son llaves y valores, también son tipos de estructuras que nosotros podríamos empezar a almacenar la forma, ¿verdad? Entonces, de la base de datos y poder lograr cómo se gestiona y cómo se consulta estas bases de datos. Más sin embargo, las herramientas, como estábamos hablando anteriormente, van a diferir un poco. Entonces, simplemente póngame ahí en el chat o ponen un número donde cuántas de estas herramientas reconocen. 4, 5, una, ninguna. O levanten la mano al menos o el thumbs up si reconocen alguna. Ajá, perfecto. Esa no, Héctor, Byron, perfecto. Marvin, muchas gracias. Genial. Bueno, vemos que hay personas que, bueno, han tenido la experiencia de utilizar algunas de estas. Muchas de estas son nuevas que han salido debido al auge de lo que hoy le llamamos el Big Data, ¿no? Que es básicamente una gran cantidad de datos que requiere una gestión mucho más eficiente, mucho más rápida. La consulta tiene que ser mucho más ágil también. Entonces, se requiere estructurar las bases de datos para poder hacerlo más eficiente y claramente nuestras aplicaciones o nuestras soluciones en las empresas lo logremos hacer de una forma más rápida, más ágil y que no sea una consulta o un query, ¿no? Que aquellos que son técnicos entenderán el tema de query cuando logren un query inmenso, ¿verdad? Esto puede llevar tiempo y esto puede llevar un poco la eficiencia de la solución puede complicar. Marvin, ¿querías comentar algo? Puedes quitar el mute y puedes comentar si gustas, que veo que tienes la mano levantada. Bien, si no lo comentas en el chat y con mucho gusto pues lo discutimos. Bien, el tema de esto es que existen, vamos a ver, hoy por hoy muchas herramientas para la que es la gestión de datos, ¿ok? Esto difiere por tipos de datos que estemos trabajando, formas de cómo estamos trabajando los datos y qué tan eficiente quisiéramos nosotros trabajar los datos que nosotros estamos recopilando. Entonces, este proceso, cuando hablamos del proceso en sí, de todo para poder crear aquel dashboard que vimos al inicio, este proceso se le llama el data engineering. Esas son las personas o los ingenieros que se van a encargar de coger todas las fuentes de datos y unirlas en uno solo. Ese uno solo puede ser un data lake, puede ser lo que le llaman un data warehouse, ¿verdad? Entonces es básicamente una base de datos grande donde vamos a almacenar toda aquella información que estamos recuperando de diferentes fuentes de datos. ¿Alguien conoce, que me levante la mano, si conoce el concepto de ETL? Muy bien, Marvin, perfecto. Excelente. Genial, Pablo, gracias. Exacto, ahí Michael me pone, perfecto, genial. Sí, tal como lo menciona Michael en el chat, pues es básicamente extract, que yo voy a extraer básicamente la información de las fuentes y voy a transformar esta información para hacerlo lo más estándar posible
y que entre ellas se puedan entender claramente y cargarla donde pues básicamente vamos a cargarla dentro de nuestro Data Lake o esa base de datos grandísima que estamos trabajando y queremos simplemente gestionar esa base de datos, toda la información de la empresa que quisiéramos recuperar. ¿Okay? Entonces ya almacenamos la información, la recogimos de un conjunto de fuentes de datos, la vamos a almacenar en una grande base de datos que nosotros manejamos, puede ser en la nube, puede ser local, donde la empresa haya tomado la decisión. Genial. Ok, ahora que la tenemos almacenada, ¿qué vamos a hacer con ella? Entonces viene el proceso del data preparation. Este data preparation básicamente requiere diferentes procesos. ¿Ok? Aquí es agarrar la información y tratar de depurarla lo mejor que se pueda para quitar aquellos datos que no funcionan o aquellos datos que son extra o aquellos datos o limpiar, lo que nosotros le llamamos limpiar aquellos datos que requieren una asistencia, llamémoslo así, que si hay datos faltantes, cómo poder llenarlos, que si hay datos duplicados, que si se está guardando de diferente tipo, por ejemplo, son diferentes procesos que se tienen que hacer en esta etapa de lo que le llamamos el tubo o el pipeline de los datos, ¿verdad? Es básicamente la preparación de la información. Ahora, más sin embargo, esta preparación de la información requiere un proceso también o diferentes tipos de procesos que hay que tomar en cuenta. Y herramientas también van a haber un montón, ya lo vamos a ver en detalle, pero podríamos ver herramientas que están enfocadas en la exploración y el procesamiento de los datos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que son herramientas que se van a conectar a esa base de datos grandísima que acabamos de crear y va a extraer la información y empezar a analizarla. Las personas van a empezar a revisar qué es lo que hay, qué es lo que tiene, cómo poder trabajar con ella, qué tipo de reportes puedo sacar de aquí, cómo puedo generar un KPI de aquí precisamente, de este conjunto de datos. Entonces, yo puedo simplemente hacerlo con estas herramientas que estamos viendo por acá. Hay otro proceso dentro del Data Preparation, ¿verdad? La preparación de los datos, que es la versión o el control de versiones. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque con el tiempo, pues vamos a ir viendo que los datos se van a ir actualizando. La tabla del mes pasado, pues claramente no va a ser la del mismo de este mes. Entonces, de alguna forma, tengo que generar a través del tiempo para tener en mi empresa un proceso escalable y un proceso confiable de los datos. Yo requiero también documentar muy bien cuál es la versión que estoy utilizando en cada uno de estos dashboards, ¿verdad? Entonces, ese proceso de versionamiento de los datos es de manera o requiere ser tomado de una manera muy importante, simplemente para saber que los resultados de mi visualización son los correctos y que no estoy tomando decisiones a base de otros datos que estén externos y que sean erróneos. Entonces, eso es un punto que hay que tomar en cuenta, que es el Data Version Control. Y el otro que es el Feature Engineering y Storage, y es básicamente cuáles son aquellos datos que me importan y cuáles son aquellos datos que yo voy a almacenar de verdad, ¿verdad? Entonces, esta información es de suma importancia, pero antes de poder llegar a este Feature Engineering, yo lo que necesito es la ingeniería o de características, llamémoslo así, donde es básicamente saber qué es lo que yo quiero sacar de mis datos, cómo lo quiero, vamos a ver, cómo quiero yo crear ese dashboard, cuáles son los puntos y cuál es la información que yo quiero mostrar y poder sacarlos del montón de datos que yo tengo almacenados, ¿verdad? Entonces es un punto muy importante. El otro punto, que esto va más al tema de inteligencia artificial y cómo crear modelaje y todo lo demás, si empezamos con Machine Learning y aplicaciones de clasificaciones o regresiones, más sin embargo está el Data Labeling, que es básicamente cómo podemos categorizar nuestros datos, cómo podemos poner una etiqueta a nuestros datos y saber que Pedro Pérez es un buen cliente, que María Martínez es una mala cliente, que aquella persona, pues hay que darle un crédito o aquella persona hay que darle un descuento por su buen comportamiento, X o Y cosa, ¿verdad? O sea, esto es básicamente lo que es el concepto de data labeling, cómo nosotros etiquetamos nuestros datos de alguna forma. El otro punto es
la calidad, cómo chequeamos, cómo revisamos la calidad de nuestros datos, ¿verdad? Cómo nosotros de verdad confiamos en nuestros datos, ¿verdad? Cómo logramos que esto se pueda hacer. Entonces, existen diferentes técnicas y maneras donde la preparación de los datos es de suma importancia para poder lograr esa confianza para nuestros directores o nuestros gerentes o nuestros tomadores de decisión que digan esta información de verdad es relevante, ¿no? Entonces veamos que la empresa, hoy por hoy, claramente las empresas están buscando la mejor o la forma en cómo tomar decisiones de una forma informada. Inclusive gobiernos toman esto en cuenta. Entonces, veamos qué es el proceso de preparación. Pero bueno, ya almacenamos nuestros datos en una base de datos inmensa, ya la preparamos, ya hicimos todo el tejimaneje y ya agarramos toda la información correspondiente. Bueno, pues ahora el siguiente proceso que requerimos es el proceso de Analytics, ¿ok? Yo ya tengo los datos limpios, llamémoslo de esta forma, y ahora de estos datos limpios voy a empezar a crear esa parte visual bonita, llamémoslo así, donde vamos a mostrar los resultados de lo que nos está diciendo los datos. Hay que tomar en cuenta que en el proceso de ciencia de datos o en este pipeline que estamos viendo aquí, lo que estamos haciendo nosotros los científicos de datos es básicamente traduciendo la información de tablas, un montón de datos ahí regados, ¿verdad? Y ponerlos simplemente en una visualización donde todos y la mayoría de las personas puedan entenderlas y puedan claramente ver lo que está sucediendo. Si es lo que estamos hablando de un muestreo de información, que estamos mostrando la información de una forma descriptiva, ¿no? Que estamos describiendo lo que nos están diciendo los datos. Existen otro que es la prescriptiva y un poco más futurista en ver el futuro, que es la clasificación y otro, pero viene siendo también parte del tema analítico. Entonces, ¿qué se puede hacer en este proceso de temas analíticos? En este proceso de temas analíticos, vamos a ver que pudiéramos aplicar temas de visualización, plataformas de inteligencia de negocio, podríamos meterlos como plataformas de análisis también, no requiere ser solamente para inteligencia de negocio, sino que pueda ser información importante para dentro de la empresa como tal, o inclusive puedo aplicar lo que nosotros estamos conociendo hoy por hoy, el tema de inteligencia artificial, que incluye el machine learning, el deep learning, los tipos de aprendizaje y todo lo demás que conlleva con esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender con esto? Básicamente lo que quiero mencionar y decir es que es de suma importancia entender y saber que este proceso de analytics o ese proceso de análisis requiere o va a requerir un objetivo como base. ¿Y a qué me refiero con objetivo? Si yo quiero nada más agarrar los datos y visualizarlos, pues genial, me voy al proceso de visualización. Si yo quisiera agarrar mis datos y hacer un proceso de Augmented Analytics, que es básicamente qué estoy viendo más allá de mis datos, pues me voy a utilizar alguna de estas herramientas. Si yo quiero agarrar que los dashboards que yo voy a crear sean totalmente autónomos y se conecten a las bases de datos para que todo la gestión o todo el equipo de toma de decisiones lo pueda visualizar mes a mes o semana a semana, pues también puedo utilizar el tema de BI Platforms, ¿verdad? Entonces va a requerir un objetivo principal para saber hacia dónde o qué es lo que yo quiero aplicar con esto. El punto importante también es tomar en cuenta, bueno, si quisiéramos nosotros agarrar la información y ponerla en modelos de Machine Learning o ponerlo en modelos, perdón, de inteligencia artificial. Y aplicamos redes neuronales, y aplicamos convoluciones, y aplicamos recurrentes, inclusive le ponemos ahí agentes inteligentes y demás que vienen siendo para un beneficio a la empresa. Pero hay un objetivo de base que es el que me va a guiar a mí para saber cuál es la herramienta, saber qué es lo que tengo que hacer y claramente cómo voy a trabajar estos datos que yo quiero gestionar. Más sin embargo, muchas veces olvidamos, o sea, de todo este proceso creo que lo entendemos, creamos, sacamos la información dentro de nuestra gran base de datos, la transformamos y ahora sí la estamos visualizando. Genial. Hemos hecho todo el proceso de pipeline, ¿cierto? De los datos.
Más sin embargo, hay un punto importante que podríamos decir que es ese tronco en común en cada una de las herramientas que tienen que tomarse en cuenta, y es el manejo o cómo automatizar este proceso de alguna forma. Y hay que tomar en cuenta varios puntos. El proceso de administración. ¿Quién va a administrar toda esta información? ¿Quién va a tener acceso? ¿Quién va a ser el responsable? El tema de seguridad. Claramente hemos visto que últimamente el tema de seguridad se ha vuelto famoso, y claramente no es que sea vuelta famoso por las noticias, sino es el hecho de que es la importancia del por qué cuidar de nuestros datos. Claramente estamos manejando datos de nuestros clientes, y si nosotros no pues no guardamos esta información, no almacenamos esta información de una forma segura, pues estamos corriendo un riesgo bastante grande. Entonces, es un tema de seguridad que hay que tomar siempre en cuenta y no escatimar. Cómo manejar el ciclo de vida de mis datos, cómo yo hago que mis datos o mi reporte que yo acabo de crear no muera para el próximo mes, sino que se actualice mes a mes, ¿verdad? Cómo alargar esa vida o ese ciclo de vida de ese reporte o esos datos que yo estoy recuperando. Es algo que siempre hay que ponerse a pensar uno a la hora de trabajar con los mismos. ¿Quién me va a dar los datos? El dinamismo que yo puedo tomar en cuenta con respecto al pipeline. ¿Por qué dinamismo? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tal vez yo tenga un proveedor, una información que me está dando el proveedor, pero tal vez más allá, más adelante, cambio yo de proveedor. ¿Qué tan rápido soy yo para poder gestionar todo este pipeline que acabamos de hablar para poder cambiar ese proveedor, ¿verdad? Me va a afectar cuánto va a ser el impacto, cuánto tiempo me va a tomar cambiarme o cambiar la tecnología o cambiarle la metodología, lo que sea que haya que cambiar para el nuevo proveedor, ¿verdad? Entonces, ser dinámico también, tener todo lo más fácil posible. Y claramente un punto importante es el monitoreo y la automatización. El monitoreo quiere decir que yo me esté dando cuenta de lo que esté sucediendo durante todo el pipeline. ¿Qué es lo que estamos adquiriendo? ¿Cómo lo estamos adquiriendo? Si las conexiones están seguras, si las conexiones no son seguras, sobre qué servidores está pasando, ¿verdad? Toda esta información es de suma importancia para poder lograr que nosotros gestionemos bien este pipeline, ¿ok? Y el tema de automatización no es que vamos a poner un robot que nos haga todo esto, sino es que hay procesos que no requieren de la mano de un humano. Pues claramente yo simplemente gestiono que se adquieran los datos, por ejemplo, de una forma automática todos los lunes a las 7 de la noche. Vale, perfecto. O voy a hacer el proceso de transformación a todas aquellas tablas, simplemente creo un proceso y ese proceso lo pongo a correr todos los días a la medianoche. Entonces, al día siguiente, pues ya tenemos los datos limpios dentro de nuestra base de datos. Cosas así por el estilo es lo que nos ayuda a que pues fluya el trabajo que hay que hacer con los datos. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender con esta imagen que estamos viendo aquí? Es que ese dashboard que vimos al puro inicio no es simplemente los datos y los vamos a poner ahí y qué bonito, sino que por detrás hay que tomar en cuenta que para poder lograr eso hay que tomar varios puntos en cuenta. Ahora, no siempre es así, ¿verdad? Esto va a requerir mucho de cuál es el requerimiento como empresa, cuál es el costo que yo, o cuál es el budget, llamémoslo así, o el dinero que yo tengo en la capacidad de pagar una plataforma o no pagar una plataforma. Hay plataformas gratis, hay plataformas, ¿cómo se llama? Open source, que se le llama, pues básicamente que nos pueden ayudar a gestionar esto a un bajo costo y poder hacerlo más fácil también. No quiere decir que tengo que pagar millones de millones para lograr esto. No quiero incurrir en eso y no quiero que se vayan a gastar y que tengan esa percepción tampoco errónea. Entonces es un punto que simplemente lo que quiero dar a entender es que cada punto tiene que verse de forma individual. ¿Por qué? Porque no hay una pomada canaria, ¿verdad? Esa cremita que todo el mundo busca para que funcione. Tal vez para la pulpería de la esquina le funcione de una forma, pero la pulpería del centro no funciona en la misma forma. Entonces, es un punto que siempre hay que tomar en cuenta y hay que analizarlo para cada caso principalmente. ¿Ok? Bien, ahora, alguien que me levante la mano o el dedito, el thumbs up, ¿quién ha visto esto?
¿Ok? Alguien que me levante la mano que tenga alguna idea de qué es esto. Así, se me parece. Bien, genial. Bien, entonces, vean, esto que estamos viendo aquí claramente no se ve nada, ¿verdad? Pero ¿por qué no se ve nada? Porque esto que estamos viendo aquí es básicamente lo que le llaman landscape, Big Data Landscape. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son a todas aquellas compañías, herramientas o soluciones que están disponibles en el mercado y están distribuidos en diferentes puntos. Diferentes puntos como cuáles, como el tema de infraestructura, como el tema de analítica, como el tema de inteligencia artificial y machine learning, como el tema de aplicaciones o para empresas, aplicaciones para la industria, a soluciones que hay para el open source o aquellos de código abierto, donde podemos encontrar fuentes de datos o APIs que pudiéramos utilizar para poder adquirir información que podamos correlacionar con nuestra información, ¿verdad? Es de suma importancia. Por ejemplo, no sé, si somos dueños de una autobusera, ¿verdad? O una empresa de entrega de paquetes. El clima tiene mucho que ver. Entonces, ¿dónde yo puedo adquirir la información del clima? ¿Verdad? Entonces, esto básicamente, esas fuentes de información, hay que tomarlo en cuenta. Y también recursos de datos donde yo puedo consultar y requerir o hacer un análisis que yo pueda tomar en cuenta dentro de mi dashboard. No sé, estamos hablando de reportes mundiales, reportes de Latinoamérica, reportes regionales, reportes que ha generado el BIT. Cosas así por el estilo que nos permitan a nosotros tener una visión más amplia de lo que serían los datos. Si vamos por buen camino, no vamos por buen camino, y claramente eso es lo que andamos buscando, hacer esa traducción. Entonces, les voy a compartir, de hecho por ahí, el link de esto, para que lo tengan ahí. Y pues para que vean que la cantidad de herramientas y la cantidad de soluciones que existen en el mundo, porque esto es mundial, es inmensa. No podemos ni casarnos con una, ni decir que esta es la mejor, ¿verdad? No podemos. ¿Por qué? Porque hay tantos y cada vez va a salir otra y otra y otra, y claramente es muchísimo más complicado a través del tiempo. Esto tiene que analizarse con tiempo y detenimiento cuál es la mejor herramienta que se adapta a mi necesidad en el momento. Y no quiere decir que esta herramienta sea la única del mundo. No. Quiere decir que es la herramienta que me va a solucionar el problema hoy por hoy. Puede ser que dentro de 3 años, 5 años, lo que sea, tenga que cambiar de herramienta. Eso no pasa nada. Pero la herramienta no es la base de esto. La base de esto es cómo nosotros solucionamos este inconveniente o este reto que nosotros tenemos en la empresa de cómo gestionar los datos, de cómo poder lograr que la visualización que ando buscando se logre de una forma más eficiente y cuál de todos estos montón de soluciones o herramientas son las que me permite lograr esto. Entonces veamos que es de suma importancia tomar eso en cuenta. Bien. Ahora que hemos entendido las herramientas, hemos visto el gran auge de este montón de soluciones, ¿dónde está puesto el científico de datos? ¿Quién es ese chavalo? ¿Quién es ese chavala que está haciendo la gestión de los datos? ¿Quién es el que está generando y creando aquellos dashboards o aquellas traducciones o aquellos procesos analíticos o aquellos procesos inteligentes o creaciones de soluciones de inteligencia artificial para poder lograr que mi compañía surja en este mercado? Bueno, los científicos de datos entrarían por ahí en el proceso de mitades del data preparation y el proceso de analítica también. Entonces, y ellos claramente tienen que tomar también en cuenta todos aquellos puntos que están en el tronco común, ¿verdad? Entonces, ellos, como tal, tienen que lograr saber un poco de procesos matemáticos, procesos estadísticos, procesos analíticos, computacionales, inclusive pensamiento crítico, ¿verdad? Eso es lo más importante que se puede ir gestionando como científicos de datos. Bien, ahora, bueno, si yo tengo en mi empresa
un científico de datos, ¿qué hacemos con él? ¿No? ¿Qué es lo que él hace? ¿Cómo él va a trabajar o ella va a trabajar? Bueno, nosotros pues, seguimos lo que es una metodología que ya lleva sus años, de hecho lleva más de 20 años, inclusive el SPSS fue quien la puso en el mercado debido a su experiencia y algunos a lo mejor lo hayan conocido. Entonces, levántenme simplemente la mano. ¿Quién ha conocido el CRISP-DAMP o el Cross Industry Standard Process for Data Mining? Si alguien lo conoce, simplemente pues me levanta el thumbs up. Genial. Súper. Bien, este proceso básicamente lo que hace es gestionar o hacer que sea el proceso más sencillo para el proceso de análisis de datos o de ciencia de datos. Este proceso de CRISP-DM básicamente tiene estos 6 puntos de suma importancia. Punto importante, business understanding, entender el negocio. Si la persona que está analizando los datos no entiende el negocio, le va a costar el doble poder sacar resultados que sean beneficiosos, resultados que sean atractivos para una toma de decisiones importante. Por ejemplo, una persona que toda la vida ha trabajado en el área de, no sé, de supply chain, por ejemplo, de cadena de suplementos, si yo pongo a esa persona en la cadena de suplementos, lo pongo en procesos financieros, no es que no lo pueda hacer, es que básicamente su experiencia y su conocimiento no es finanzas como tal. Entonces, los aportes que puedan dar al principio no vayan a ser tan importantes o tan llamativos, llamémoslo así, como una persona de finanzas que llegue a analizar esta información de finanzas, ¿verdad? Porque claramente hay una curva de aprendizaje que esta otra persona tiene que tomar para poder lograr generar información de valor. Una vez que ya tengamos una persona que entienda bien el negocio, es entender los datos, ¿ok? Bueno, ¿qué información estoy dando? ¿Por qué esto? Porque sí, yo puedo entender el negocio, pero si no entiendo los acrónimos de los datos o cómo los datos están estructurados o cómo las bases de datos están relacionadas unas a otras, pues sería muy complicado para esta persona poder saber dónde ir a consultar la información para poder crear los resultados que necesito crear. Entonces, siempre es también importante que entienda, que conozca los datos. Conozca el negocio, conozca los datos. Si conoce los datos, conoce el negocio. ¿Ok? Que eso por eso mismo tenemos una flechita back and forward de una al otro. Entonces, eso es un punto muy, muy importante, estos dos, y por eso mismo están de primero. Una vez que ya tenemos ese conocimiento del negocio, ese conocimiento de los datos, perfecto. Ya podríamos empezar a trabajar en una incógnita, ¿no? En una solución. Y esta solución básicamente va a requerir un proceso de preparación de datos, que es lo mismo que hablábamos anteriormente. Y esa preparación de datos va a crear modelos. Estos modelos pueden ser modelos estadísticos, modelos matemáticos, modelos de inteligencia artificial, modelos con redes neuronales, entrenamientos de robótica para aprendizaje no supervisado, aprendizaje por refuerzo. Este tipo de cosas es lo que incluye el tema de modelos. Esto, si el modelo no está trabajando y requiere más información, pues me voy al proceso de data preparation. Por eso mismo también vemos una flecha arriba y una flecha abajo con estos dos puntos. Ok, perfecto. He creado mi modelo. Genial. Entonces, este proceso de modelo voy a probarlo, a ver si es funcional o no es funcional. ¿Lo voy a probar dónde? Lo voy a probar, entonces entro al proceso de evaluación y si el proceso de evaluación sale positivo, pues el siguiente paso sería entregarlo, ¿ok? O aplicarlo a producción. Voy a aplicar el modelo, lo voy a aplicar en una solución web o lo voy a aplicar en una solución de teléfono o en un dashboard, por ejemplo, cosas así por el estilo, es donde lo iría a entregar. Simplemente a ponerlo en producción, llamémoslo así. ¿Qué pasa si la evaluación no es la correcta? Bueno, pues si la evaluación no es la correcta, tendríamos que volver
a entender el negocio, qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué los resultados de la evaluación del modelo no fueron los mejores? Y esto claramente es por varios problemas. Uno, o no entendemos el negocio, o no entendemos los datos, o no tenemos los datos. ¿Okay? No siempre vamos a tener los datos. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez, esto es un detalle a nivel mundial, hasta hace 7 años empezamos la cultura de guardar información, ¿verdad? Antes simplemente, no, eso no importa, dejémoslo ahí. O inclusive está guardado en discos, disquetes podrían ser, donde es información que está ahí guardada sin hacer absolutamente nada. Bueno, esto es lo que es el CRISDM. Vean que es un proceso muy sencillo, pero es básico para poder gestionar los proyectos de ciencia de datos en nuestras empresas. Esto es CRISDM, más sin embargo, Microsoft llegó y le dio un poquito de vuelta y lo que hizo fue ponerle un poco más de flechas por todo lado. Y es básicamente los mismos puntos. Empezamos, entendemos el negocio, adquirimos la información, modelamos y entregamos. Pero vean que pone flechas en que entregar la información o adquirir la información y hace un deployment que es básicamente la entrega. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a validar si la información que yo tengo pues es válida o no es válida. Entonces, todo es un proceso que se conecta entre sí y se vuelve un poco más complicado a través del tiempo dependiendo de los agentes que estén dentro del proceso de los datos. Entonces, vean que es un punto muy importante, pero es también ese ciclo de vida que hay que tomar en cuenta para el proceso de ciencia de datos. Si todo funciona bien, el modelo funciona bien, los datos están bien, se entiende el negocio, todo bien, perfecto. Entonces, el cliente acepta pues la entrega, ¿no? Puede ser un cliente interno, puede ser un cliente externo. Hay que tomar en cuenta que dentro de la empresa también tenemos clientes. Entonces, esto es simplemente una visualización que nos permite a nosotros, a grosso modo, poder entender toda la gestión del tema de ciencia de datos y su aplicación para poder lograrlo. Bien, ahora, simplemente para dejar un espacio en dudas y preguntas que puedan hacer o comentarios, quiero recapitular un poco en lo que hemos conversado. Hemos conversado básicamente en lo que son roles y responsabilidades de cada uno. Entonces, veámoslo aquí. Del lado izquierdo podemos ver que es el Data Engineer. Este Data Engineer o es el ingeniero de datos o es el concepto de ese rol. Ingeniero de datos es el que se encarga del proceso de ETL que hablamos anteriormente. El proceso de ETL era la extracción, la transformación y la carga de información. ¿De dónde? De todo ese montón de recursos o de fuentes de información diferentes que yo puedo adquirir. Fuentes de páginas web, redes sociales, aplicaciones, servidores, la nube, clientes, formularios, llamadas, X, Y, Z que pudiéramos adquirir, donde el Data Engineer va a agarrar toda esa información y recordemos que lo que va a hacer es estructurarla en una gran base de datos, donde vamos a tener toda la información. Y comparte con el científico de datos lo que es el análisis, la programación y los conceptos de Big Data. ¿Y qué hace básicamente el Data Analyst o el Data Scientist o el científico de datos? Pues aplicar temas de modelaje, ¿no? A través de lo que es el negocio. Él va a ser el traductor de los datos, recordemos esto, va a ser el traductor de los datos con respecto a quiénes, con respecto al negocio, los business stakeholders, aquellos que son interesados en el negocio, que el negocio surja, que se mantenga, que sea sostenible a través del tiempo. Bueno, pues todos estos tres elementos trabajando en conjunto, lo que hace es básicamente el desarrollo, monetización y gobernanza de los datos en una empresa, la gestión y el proceso de ciencia de datos en una empresa. ¿Quiénes están o qué es lo que relaciona, ¿verdad?, los científicos de datos con los stakeholders? Bueno, lo que son personas, lo que son storyboards, que son los dashboards o es la información como la vimos al principio, lo que son variables o métricas que pudieran estar aplicándose correspondientemente hacia los tomadores de decisión.
Y esos tomadores de decisión pueden ser directores, pueden ser VPs, pueden ser los CEOs, el CTO, dependiendo de la información que se esté analizando, pues claramente el stakeholder va a ir cambiando y claramente tiene que velar por un ROI, por un MVP, por el expertise del dominio con respecto a las cadenas de valor o el análisis financiero. Tiene que tener un pensamiento crítico, ¿verdad? Siempre claramente tener un conocimiento con respecto a estadísticas y matemáticas, que también lo quiere requerir el data scientist. Y bueno, esto es básicamente es lo que nosotros como universidad también aportamos en nuestras carreras o en los cursos aparte de ciencia de datos o cursos de analista de datos, donde son los que engloba un poco cada uno de estos puntos, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que quiero dar a entender es que el tema de generar ese dashboard como tal de ciencia de datos, la gestión, requiere un pensamiento un poco más profundo de que solamente ver métricas en la pantalla, ¿verdad? Entonces, simplemente quería englobar esto y quiero abrir el micrófono o el chat simplemente para ver si hay alguno que tenga alguna duda, algún comentario que quiera aportar y podemos discutirlos en estos 13 minutos que nos quedan. Don Marvin, ¿tiene la mano levantada? ¿Quieres comentar algo? Sí, claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Está muy interesante esta exposición, ¿verdad? Mi pregunta básicamente va en la parte de seguridad, a la hora de darle seguridad a los datos, ya sea para lo que es una fuente, o puede ser trabajando en un ambiente de Windows, una parte de seguridad, lo que es, ya sea, no sé si era un open source ahí o de qué manera darle esa seguridad a los datos en el sentido, más que todo ahora con la parte del hackeo que se está dando mucho ahora, ¿verdad? Ujú. ¿Qué tecnologías o qué plataformas recomienda usted en este momento? Sí, es una muy buena pregunta. Gracias, Marvin, por realizarla. En el tema de la seguridad hay que tomar en cuenta varios puntos. Recordemos que no es solamente dónde estén almacenados, sino que Ujú. es dónde van a transferirse esos datos, ¿verdad? Hacia dónde se están dirigiendo o de dónde se están dirigiendo, ¿no? Entonces, claramente tengo que asegurar pues el network, la parte de networking, ¿verdad? Que es básicamente de donde viene el servidor a lo que es un firewall y ese firewall que pase al otro servidor. Entonces, esa comunicación tengo que asegurarla de si puedo meterle un VPN o puedo meterle algún, no sé, pues alguna técnica que pueda permitir encriptar la información, apliquémosle SSL, apliquémosle cualquier otra tecnología de seguridad, pues hace que sea mucho más eficiente la transferencia de datos, ¿verdad? Ahora, si lo que es importante con respecto a la gestión o cómo aplicarlo en Windows, como estás mencionando, ¿verdad? Esto es muy importante tomar en cuenta que no es que haya una aplicación para Windows y una para Unix. O sea, sí hay, pero el tema importante aquí es que puedas evitar, ¿verdad? Y eso es lo más complicado en el tema de ciberseguridad, cómo poder evitar. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Es que pruebes haciendo pentesting o puedes aplicando encriptaciones de los datos, ¿verdad? Formas que, vamos a ver, metodologías que hagan que sea de una forma preventiva en lugar de ser reactiva, ¿verdad? Porque si yo te digo, mira, te recomiendo tal herramienta que lo que hace es monitorear. Vale, monitorea, ¿qué? Monitorea cuando pasó, pero ya pasó, ¿verdad? No queremos eso, no queremos que pase. Entonces, lo mejor es la prevención de las cosas. Entonces, lo que te recomiendo es simplemente hacer testing de ver si hay alguna vulnerabilidad, algún puerto que esté abierto, alguna red que esté abierta o alguien esté accediendo a la información de una fuente que no sea confiable, ¿verdad? Ese tipo de cosas es la prevención la que hace la diferencia ahí, Omar. Excelente, muchas gracias, más bien. Con todo gusto. Bien, otra consulta, otro comentario. Disculpa, ¿vas a compartir la presentación? Sí. Sí, bueno, nosotros, no sé si tal vez Cintia
La vamos a, bueno, eso está grabándose en live, ¿verdad? Pero la podríamos compartir dentro de la página de la universidad. Entonces ahí pudiéramos estar registrando la información. Creo que también ustedes se registraron, entonces pues se les puede hacer llegar sin ningún problema. Muchas gracias. Sí, con todo gusto. Yair nos pregunta también sobre el live. Pues también compartiremos lo que es el link del live y pues con muchísimo gusto pues puedan retomar la información correspondiente. Tendencia a nivel empresarial de las herramientas, Power BI, Python, R y la transformación de datos. Gracias. Mira, tengo esta pregunta en el Q&A. Es muy buena pregunta también con respecto a la tendencia a nivel empresarial sobre las herramientas de Power BI, Python o R, ¿verdad? Bueno, todas estas herramientas funcionan. Vamos a ver, Python y R funcionan exactamente igual. Hacen exactamente lo mismo unas que las otras. Ahí es un bando entre quién le gusta más Python y quién le gusta más R. Yo personalmente, Rodrigo Herrera personalmente, empezó en R hasta que conoció Python. Entonces, porque me gustó, hay una mayor comunidad y hay un mayor soporte de información y de aplicación. Claramente, Python es un lenguaje que se crea principalmente para el desarrollo web, más sin embargo, debido a que la comunidad puede crear cosas web aplicándole ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning, todo el tema que engloba, el proceso de ciencia de datos, pues se usa hoy por hoy muchísimo más lo que es el Python, aunque sea que R sea más viejo y tenga mucha más experiencia, pero R está haciendo lo posible para poder alcanzarlo. Eso es mi opinión sesgada porque el que uso es Python directamente, ¿verdad? Pero ¿cuál es la ventaja que tiene? Ya sea R o Python, es que es open source, no tienes que incurrir en gastos, pero si sos una persona que sabe codificar, ¿no? Sabes las librerías de análisis de datos. Si no sabes librerías de análisis de datos y no sabes programar, eso es una persona que está empezando en esto y no quiere incurrir en esto, no pasa nada porque hay otras herramientas que nos permiten a nosotros crear un flujo de trabajo. Y este flujo de trabajo son herramientas como, por ejemplo, Naim, por ejemplo, Orange, que son herramientas gratis, hasta un punto, claramente, pero son herramientas que me permiten poder gestionar los datos de una forma más eficiente, ¿verdad? Eso para el análisis y la gestión de los datos y el procesamiento de los datos. Python, R, Naim, Orange. Hay otros pagos que es Alteryx. ¿Qué otra está? Se me va el otro nombre. Pero bueno, lo que te quiero dar a entender son muchas herramientas que están ahí también de pago. Si quisieras pagar, pues lo puedes hacer sin ningún problema. Ahora, el otro punto importante es el tema de Power BI que me dices. ¿Por qué Power BI todo el mundo quiere Power BI y está tan contento con él? Bueno, pues porque Microsoft lo da gratis y puedo utilizarlo en mi computadora como gratis. Pero si yo quiero compartir ese dashboard a nivel global o a nivel empresarial, sí tengo que pagar el servidor para poder llegar al punto, ¿verdad? De poder compartirlo, ¿verdad? Entonces, hasta un punto, Power BI también ¿cómo se llama? Pues es gratis. Ahora, el otro punto de Power BI es que claramente su lenguaje de codificación se le llama DAX y es muy parecido a Excel. Entonces, aquellas personas que vienen de Excel, pasarse a Power BI, la curva de aprendizaje es muchísimo menor, ¿verdad? Entonces, facilita las cosas que puedan hacer mucho más eficiente lo que es la utilización. Más sin embargo, recomiendo mucho Tableau, que es una herramienta que me permite visualizar y es inclusive hasta mucho más fácil para el usuario utilizarla. Entonces existe una versión gratis que es Tableau Public, que yo puedo utilizarla para poder aplicarla. Claramente hasta un punto, ¿verdad? Pero bueno, son herramientas que están disponibles en el mercado y los ponen gratis principalmente para esto, ¿no? Para que yo se los comunique a ustedes y ustedes lo utilicen. Pero espero poder haber respondido tu pregunta al respecto.
Rodrigo, disculpa que te quita el tiempo, ¿verdad? Una pregunta Tranquilo, no te rápida. preocupes, cuéntame. Tenemos 5 todavía. Bueno, yo he trabajado en la parte de lo que es el ETL, ¿verdad? En bases de datos. Ajá, muy bien. Estaba con ese SQL Server, un poco MySQL. Ahora quiero hablar un poco de lo que es MongoDB. Eh, en la parte de toda esa estructura que usted mencionó, la parte de lo que es el Data Engineering y el Scientist Data, ¿verdad? Ujú. Eh, la tendencia, es que no sé si pasarme de, como quien dicen, de bando, ¿verdad? La parte de más a lo científico o la tendencia que se está dando hoy en día, ¿verdad? Si ya esta parte de base de datos está como quedándose un poco más atrás o migrar hacia la parte de Data Scientist. Eso es muy personal, eso tienes que consultarlo más con tu almohada, qué es lo que más Sí. te gusta, ¿verdad? Porque al final de cuentas es el trabajo que vas a estar haciendo. Y si estás apasionado por hacerlo, ya sea el data engineer o ya sea el data scientist, pues lo vas a hacer de mejor gusto. Entonces, yo te recomiendo que lo consultes más con la almohada a ver qué es lo que más te llama la atención. Ambos son requeridos, ambos están en auge, ambos no se van a acabar porque datos, estamos en la era de los datos, de hecho, entonces es sumamente importante que lo puedas tomar en cuenta y que no es algo que ya está pasando de moda, no, ni siquiera, o sea, más bien es algo que requiere ser utilizado en las empresas para poder lograrlo. Muchas gracias. Bien, con todo gusto. ¿Alguien más? ¿Un comentario? ¿Dudas? Bueno, pues si no hay ninguna duda, ningún comentario, gracias Katia. Es importante que tomen en cuenta simplemente cualquier duda, consulta que tengan, pues en la universidad estamos básicamente para servirles y poder aclararle cualquier inconveniente que tengan, con todo gusto. Espero que pasen una excelente tarde y noche también.